La vida en el Espíritu, entonces, no es una experiencia que es privada. Y la semana pasada terminamos el capítulo 5 de Gálatas, donde estaba hablando acerca del fruto del Espíritu. Tú puedes regresar, ¿verdad?, al capítulo 5 y a partir del versículo 22 hasta terminar, habla del fruto del Espíritu. Y dijimos que es el fruto, ¿verdad? Porque no es cuánto nos esforzamos nosotros, porque no podemos hacerlo. Es simplemente cuánto dependemos del Espíritu Santo, y entonces Él permitirá que haya un fruto en nuestras vidas. Y Pablo describió el fruto de esta manera: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero como hemos leído, ahora Pablo nos va a mostrar cómo ese fruto del que habló previamente se debe manifestar en la vida comunitaria. La dependencia entonces del Espíritu Santo se va a traducir en un amor que es práctico, y especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a ver cómo somos capacitados para vivir ese amor genuino hacia los demás, ¿verdad? Sembrando para la vida eterna. Y vamos a ver ahí en sus boletines algunas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y el primero de ellos, del cual les quiero hablar y que Pablo señala, es el amor por el caído y necesitado. Amor por el caído y necesitado. Y esto lo podemos ver del versículo 1 al 5, no lo vamos a leer nuevamente, pero está en sus Biblias. Así que el principio que ahora Pablo va a compartir es la restauración con mansedumbre. Esta es la primera aplicación del fruto del Espíritu. Que cuando un cristiano cae en un pecado, aquí habla, de hecho, el autor, de que cuando alguien cae en un pecado y es sorprendido, puede significar que se encuentre en ese pecado, o posiblemente que alguien más lo haya atrapado en ese pecado. Pero el hecho es que fue sorprendido en su pecado. Ahora, debe entenderse algo importante. Pablo no está diciendo que este hermano o hermana que cayó, ¿verdad?, tiene un patrón continuo de practicar las obras de su carne. Él simplemente está diciendo que ha sido, ¿verdad?, redimido, y que a pesar de eso, como lo vimos la semana pasada, sigue luchando con los vestigios de su carne y cayó en un pecado. Otra vez, no está atrapado en un patrón de pecado, que eso es diferente. En esta ocasión, Pablo lo que quiere decir es que aquel que está luchando con su tentación cayó en un pecado, pero fue sorprendido. Ahora, Pablo no está diciendo, ¿verdad?, que deba señalársele. ¿Por qué? Porque es un incrédulo, o porque no ha confiado, o porque no tiene demasiada fe, sino simplemente porque cometió un pecado. Y luego indica, no solamente que aquel que cayó debe ser de alguna manera abrazado, ¿verdad?, sino que a quienes son espirituales deben dirigirse a esta persona para restaurarle. Y mira, el aspecto del fruto que aquí se manifiesta es que ante todo se debe tener mansedumbre ante aquel que cayó. Restaurar en un espíritu de mansedumbre. La meta no es evidenciar a la persona. Tampoco es excusar a la persona por su pecado, desde luego que no. Pero tampoco el objetivo es destruirlo o correrlo, ¿verdad?, de la comunidad, sino restaurarlo. Restaurar proviene de la palabra kataizo en el griego, que significa literalmente poner en orden. Y así restaurar
a la persona a su estado anterior. En griego, esta palabra solía usarse como un término médico para, fíjate bien, ¿en qué caso se usaba? Para restablecer un hueso que había sido fracturado o dislocado. Tenía que ser puesto nuevamente en su lugar. Y así que dice Pablo que el que cayó debe ser restaurado de esta manera, pero con mansedumbre. Pero también da una instrucción, ¿verdad? Al final, y dice, también debe hacerse con humildad. Versículo 1 al final, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto significa que se debe ser consciente de nuestra propia posición. Y es que tú y yo también luchamos con el pecado, luchamos con la tentación, ¿cierto? Así que con plena comprensión de nuestra debilidad y corrupción propia, se tiene que evitar a toda costa la tentación del orgullo. Ahora, si nos movemos al versículo 2, Pablo está continuando esta misma idea de restaurar al hermano, y aquí va a hablar de compartir una carga con él. Fíjense bien, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. A veces cuando leemos este versículo, simplemente pensamos, ¿verdad? Llevar las cargas de los demás, ¿qué es? Pues que quizás me cuenta, ¿verdad?, lo que le sucedió. No el pecado, porque a veces no queremos, ¿verdad?, compartir esas cosas, pero lo que le está sucediendo, su circunstancia, está batallando con algo. Y entonces yo simplemente oro por él. Y pensamos, eso es llevar las cargas los unos de los otros. No. Lo que el versículo está diciendo literalmente es que nosotros que nos creemos, ¿verdad?, espirituales, debemos llevar la carga del otro. ¿Y cuál es la carga? Su pecado. Mira, al final dice, y así cumplirán la ley de Cristo. Esta ley de Cristo a la que se refiere Pablo aquí, probablemente se trata del gran mandamiento que se encuentra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34, aparece en tu pantalla. Jesucristo dijo esto: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Y él continúa diciendo, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta? Así que Pablo está hablando, ¿verdad?, de llevar la carga del otro, de llevar ese peso. De hecho, él usa la palabra en el griego, es varos, que es un peso que es realmente importante, ¿verdad? Un peso que realmente pues se lleva y es pesado. Tiene un sentido muy personal. Si lo pensamos bien, llevar la carga de otros hermanos se refiere entonces a sostener su peso. En este caso, su pecado. No que se pase por alto su pecado o que se apruebe su pecado. No estamos hablando de eso, y Pablo tampoco lo refiere, sino más bien ayudar a cargar ese pecado. Mira, esta acción es la más cristiana de todas las posibles. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Cristo hizo por todos los que creen en Él. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo, ¿qué? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así que entonces, la exhortación de Pablo aquí, de llevar las cargas o pecados de los demás, es para que ellos puedan salir de ese pecado, no mantenerse en él. Porque a veces el peso de ese pecado es abrumador. Es para ayudarle a que salga y para restaurarle nuevamente. Mira, este trabajo de restauración
a menudo es desvalorizado, o descuidado en la iglesia. Tenemos una tendencia, y debemos ser honestos, una tendencia de pretender que el pecado nunca sucedió. O por otro lado, la otra tendencia que tenemos es a reaccionar con demasiada severidad hacia quien ha pecado. Son dos extremos. Pero debe de haber un punto medio, ¿no? Y el equilibrio entre estos dos extremos solo puede ser pacificado por lo que es espiritual. Debería ser normal para todos nosotros hacer lo que Dios dice aquí, pero no lo es. Todo es más fácil yéndose a un extremo, ¿no? Es más fácil responder al pecado de alguien con chisme, con juicio o con aprobación, ¿verdad? Sin un discernimiento de lo que necesita y el cuerpo necesita. Así que a veces no estamos muy dispuestos, ¿verdad?, a practicar la disciplina, y menos la disciplina eclesiástica. Nosotros tenemos bases, ¿verdad?, reformadas, y una de las cosas que creemos que la iglesia debe hacer es practicar la disciplina eclesiástica, siguiendo desde luego las instrucciones en Mateo 18. ¿Conoces esas instrucciones? 3 cosas sencillas. Mateo 18 dice: si alguien peca en contra de ti, ¿qué tienes que hacer? Ir a contarle al pastor, ir con otro y darle el chisme. No, ir directamente con la persona y entonces confrontarlo. Es el primer paso en Mateo 18. No te escucha, entonces lleva unos testigos. Continúa diciendo Mateo 18. Bueno, si aún con los testigos se rehúsa a escucharte, entonces debes llevar el asunto al liderazgo de la iglesia. Fíjense bien el proceso, porque a veces nos queremos brincar hasta el final, ¿verdad? Pero Pablo está recordando lo que precisamente Mateo nos dice. Si él escucha a la iglesia, entonces ahí va a comenzar un proceso conocido como la excomunión. Y quizás tú has escuchado este concepto, y cuando escuchas excomuniones, lo vamos a expulsar. No, es simplemente dejarlo fuera de la comunión por un tiempo. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse de su pecado y entonces volver a ser insertado en la comunión de la iglesia. Aquí no se habla simplemente de rechazarlo, darle una patada, ¿verdad?, y ahí te ves. No. La disciplina tiene que ver con la restauración, y estamos hablando de que Pablo habla de que siendo espirituales debemos restaurar a los otros. Así que es un proceso que es amoroso. ¿Para qué? Para recapturar, para ganar de nuevo, para restaurar a aquel que ha caído o que simplemente está batallando con un pecado. No es nada amoroso ignorar los pecados de los demás y dejar que se destruyan en ese pecado sin tratar de intervenir para detenerlo y restaurarlo. Es algo que nosotros intentamos hacer en la plantación en Guadalajara. ¿Sabes? Practicar la disciplina eclesiástica no es cosa fácil. Pero ¿sabes qué? En los casos en donde nos vimos involucrados como iglesia, sin embargo, fue lo más gozoso para todos. ¿Por qué? Porque cuando el pecador es confrontado, cuando el pecador es puesto bajo una disciplina, el Espíritu Santo mueve su corazón, intenciones, deseos, etc. Y sabes que nosotros vimos muchos casos en que ellos respondieron a esa exhortación, se arrepintieron y regresaron
a la comunión de la iglesia y fueron restaurados. De eso se trata. De eso se trata. Este es la primera manifestación del fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta? Ir por aquel que está caído. Ahora Pablo va a continuar en los versículos siguientes, del 3 al 5, con esta misma línea de pensamiento. Fíjate bien lo que dice. Porque si alguien se cree que es algo, ahora está hablando de los espirituales, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, en muchas ocasiones, en las cartas que Pablo escribió, Dios advertía en contra de una autoimagen demasiado alta. Y a veces tenemos esta tendencia a tener una imagen demasiado alta de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Yo soy mejor que el hermano fulano, o yo soy mejor que no sé, esto, etc. Pablo, por lo menos en Romanos, en Gálatas y en Corintios, habló de esto. Habló de resistir a esas tendencias que tenemos. Primero, la tendencia precisamente de distanciarnos del pecado de los demás porque nos consideramos superiores a ellos. Pero segundo, resistir la tendencia de tomar crédito por nuestros propios éxitos. Yo no caí como él. Soy mejor que él. Soy mejor que él. Y entonces nos consideramos superiores. Superiores a lo que realmente somos. Así que Pablo dice, debe haber una valoración personal para no gloriarse de lo que otro ha hecho o ha dejado de hacer, sea bueno o malo. Porque cuando alguien cae, sabes, la tendencia regular es precisamente jactarnos de que nosotros no hemos sido como ellos. Por otra parte, otra tendencia es identificarnos con los éxitos de otros, ¿no? Como si fueran los nuestros. Piensa un instante en tu equipo favorito, no sé, algún deporte que tú tengas. Cuando ganan, ¿qué es lo primero que tú dices? ¡Ganamos! ¿Verdad? Pero cuando pierden, ¿qué decimos? No, o sea, entonces no somos todos. No, ellos perdieron. Yo no. Ellos perdieron. ¿Sabes? Este es un llamado a identificarse con aquellos, ¿verdad?, en sus faltas, para decir, nosotros perdimos. Todos perdimos. Y lamentamos esta pérdida que es de la iglesia. Cuando alguien en la iglesia pierde, tenemos que entender, nosotros perdemos. Y tenemos que apoyarnos para superar esa pérdida. Pero es necesario, ¿verdad? Mira, esto es de dos partes. Quienes estamos de este lado y a veces solo vemos, pero no sabemos todo lo que sucede con el otro. Por eso es que se necesita también intimidad. Pero también está la otra parte. La persona que está batallando o que ha caído necesita acercarse para recibir este apoyo. Es necesario. Debemos decidirnos, porque de hecho a eso somos llamados en el cuerpo de Cristo. Es el llamado a identificarnos con otros. Cuando nosotros entendemos que cuando alguien cae, todos hemos perdido, entonces el Señor nos alentará, ¿verdad? Y nos guiará para poder apoyar a superar esa pérdida. Y Pablo lo dice aquí de esta manera. No debemos considerarnos superiores. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a exponer a otro, ni vamos a despreciar a otro, sino vamos a restaurarle. Mira, el fruto verdadero, entonces, se va a mostrar con la empatía y la solidaridad. Y esto de lo que Pablo habla
no es un amor de palabras de dientes para afuera, no, sino de acción. Es un amor de acción, no de simples palabras. Ahora, Pablo ya nos habló de esta primera manifestación del fruto del Espíritu. Ahora nos va a hablar de una segunda, y es esta: amor por quien enseña. Ya vimos que tenemos que tener amor por el pecado, por el necesitado. Ahora se debe tener un amor por quien enseña. Mira, el amor espiritual se demuestra también en el apoyo práctico y generoso. Así que la segunda manifestación concreta del fruto del Espíritu tiene que ver con el cuidado de los miembros de la iglesia hacia su maestro. Ahora, ya sé lo que ahora van a pensar. Pablo, sin embargo, quiero enfocarme en lo que Pablo dice. Pablo instruye a los que son enseñados a soportar, es decir, participar en todas las cosas de aquellos que les enseñan. Y aquí está hablando de una participación o una asociación. El principio aquí es que quienes son instruidos en la palabra del Señor deben compartir todas las cosas buenas con quien los instruye. En otra carta, Pablo mencionó esto, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, para mí es difícil predicar este texto, y creo que es la primera vez que lo hago, porque quienes somos predicadores, que nos apasiona la verdad, predicar textos como este parece más bien una exhortación intencional o interesada, y esa no es mi intención. Pero llegamos al texto, así que no lo puedo simplemente pasar por alto, porque ustedes, de alguna manera, de quienes está hablando Pablo, es quienes deben actuar. Ahora, lo que quiero enfatizar es esto. Cuando Pablo escribe esto, tenía la libertad para insistir a la iglesia que apoyara a sus maestros. ¿Por qué? Porque él tenía la costumbre de recibir cierto recurso para trabajar como misionero, pero no ser pagado por la iglesia local. Pablo nunca fue pagado por la iglesia local, así que tenía cierta libertad para escribir a las iglesias y hablar de que las iglesias debían apoyar a sus maestros. Así que al incluir esto en su carta, el apóstol no estaba buscando dinero para sí, pero su interés sí era que la iglesia fuera consciente de que debía asumir una responsabilidad de proveer para aquellos que eran sus maestros. Ahora, esto no es algo que deba causar molestia a quienes lo escuchan, ni vergüenza a quien lo comparte. Lo vergonzoso, ¿sabes qué? Es la manera en la cual algunos predicadores o pastores buscan el dinero. Y es igualmente vergonzoso ver cómo algunas iglesias, y yo he sido testigo de eso, mantienen a sus pastores realmente a veces en la pobreza. Pablo está hablando aquí de un cuidado que se debe tener los unos a los otros. El pastor provee de un sustento espiritual, cuida de las ovejas, cuida que sean alimentadas, pastoreadas, etc. Y la congregación entonces va a proveer para quien es el maestro. Pablo escribió en otra carta, 1 Corintios 9:11. Fíjense lo que él dice: si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Pablo está enfatizando ese apoyo, ¿verdad? Y ese cuidado mutuo que se debe de tener en la congregación. Ahora, el versículo 7 y 8, vamos adelante, él aplica un principio acerca de sembrar y cosechar. Y lo interesante es que aquí está citando nuevamente los ejemplos
que anteriormente ilustró en el capítulo 5, la carne y el espíritu. Y va a realizar ese mismo contraste que en el capítulo 5. Él dice, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Lo que Pablo quería dar a entender es que si se invierte la vida en satisfacer los deseos pecaminosos, entonces la cosecha, ¿cuál será? La corrupción, desde luego. Pero si se invierte la vida en la obra del ministerio del Espíritu, entonces la cosecha, fíjate bien, será la vida eterna. Pero hay que tener cuidado con esto, porque aquí podríamos pensar que estos dos lados de los que habla Pablo son una paga. Es decir, sí, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entendemos eso, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a el punto. Si se siembra para la carne, se va a cosechar para la corrupción, la muerte. Pero si por el otro lado se siembra para el Espíritu, entonces se cosechará la vida eterna, pero no como una paga, sino como un regalo que ya fue pagado por Jesucristo. Se cosechará entonces vida eterna para sí mismo, porque la generosidad va a mostrar la verdadera identidad del creyente. Pero también se cosechará vida eterna para otros. ¿Por qué? Porque si se usa el recurso para sostener a los ministros del Evangelio que sirven en la iglesia local o son enviados como misioneros a otros lugares del mundo, entonces se estará cumpliendo esto. ¿Sabes? Lo interesante que hace Pablo aquí es que usa una imagen agrícola y lo ha estado haciendo desde el capítulo 5 de sembrar y cosechar. ¿Te das cuenta? Y si seguimos en esa línea de pensamiento, vamos a entender entonces que el agricultor no se pone triste cuando siembra su preciosa semilla, porque tiene esperanza de recibir mucho más de lo que sembró. No estamos hablando, ¿verdad?, de retribución, no. Estamos hablando de lo que ya hizo Cristo. Pablo entonces está apuntando aquí a la generosidad que debe de distinguir al cuerpo de Cristo. Y eso nos conecta con el siguiente punto. Esta es la tercera manifestación del fruto del Espíritu. Ya vimos amor por el caído, amor por aquel que enseña, pero vamos a ver el amor que se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Amor por el cuerpo de Cristo. Esta es la tercera manifestación del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Hacer bien a todos. Mira, los siguientes dos versículos siguen esta misma línea de la generosidad y va a utilizar otra vez la misma imagen de la siembra y la cosecha. Pero ahora no solo lo va a aplicar a una persona o algunas que son liderazgo o maestros, sino que lo generaliza. Sigue conmigo el versículo 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que Pablo está apuntando a ver esto como una extensión, ¿verdad? Él había dicho anteriormente acerca del principio de sembrar y cosechar. Y este texto es muy realista, porque a la luz de las necesidades que a veces nosotros percibimos en la gente, es fácil que nos cansemos. Porque hay gente que tiene mucha necesidad, pero hay gente que se aferra a esa necesidad a veces. Y es fácil cansarnos y frustrarnos, porque la gente a veces, aunque le brindas ayuda, sigue inmersa en sus necesidades. Aún
a pesar de la ayuda que le estás dando. Y siendo honestos, sabemos que la gente tiene también esta tendencia, ¿verdad? Y cuando hablo de gente, también estoy hablando quizás de mí, no me estoy haciendo un grado, ¿verdad? Tenemos necesidades y las manifestamos, ¿verdad?, a otros, pero a veces nos gusta estar simplemente en esa posición porque llamamos la atención a otros. Pero muchas veces es nuestra propia responsabilidad estar en esa situación. ¿Por qué? Porque a veces es consecuencia de nuestros malos hábitos o es consecuencia de nuestros propios pecados. Y cuando se nos brinda la ayuda, a veces no estamos agradecidos con el otro. Y a veces hasta pagamos mal por bien. Así que Pablo, fíjense bien, aquí está hablando, está dando una instrucción muy precisa que yo creo que puede parecer difícil de llevar, porque a veces esto de ayudar es cansado. Y más cuando no hay una respuesta. Sin embargo, fíjense bien lo que Pablo apunta en el texto. 2 veces habla de no claudicar a esa labor. Y él va a usar 2 palabras traducidas como la misma. En el versículo 9, primero, cansarse, del griego ekakeo, que significa sufrir una influencia negativa. Y aquí a lo que él apunta es al resultado precisamente de experimentar un cansancio interior. Y luego se refiere en el versículo 10 a otra tendencia, que es esta: si no nos cansamos. Pareciera en nuestro idioma que es la misma palabra, pero en el griego no lo es. En el griego es otra palabra. Tiene la misma raíz, pero es otra palabra. Aquí la palabra es ekluo, que significa aflojarse por completo. Es decir, la acción cuyo resultado es la pérdida de la fuerza interior. De ahí el significado que a veces nosotros damos de cansarnos hasta desmayar. Pero con esto Pablo está apelando entonces a algo: la perseverancia. Persevere en ayudar a otros a pesar de que sea cansado. Perseveren en hacerlo. Pablo sigue trayendo a la mente del lector esa imagen agrícola. Otra vez, sembrar y cosechar. Y simplemente recuerda, ¿sabes? Ya sé que te cansas, pero en algún momento va a llegar la cosecha. Después de que tú vayas sembrando. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Son los tiempos de Dios. Pero Pablo anima a no desanimarse. No pierdan el ánimo. Mira, en el mundo antiguo, la frase traducida como perder el ánimo se usaba para el tipo de miedo o cansancio que experimentaba la mujer durante el parto, antes de la entrega del bebé. Yo no soy mujer, pero puedo imaginar lo que las mujeres sufren en el parto. Hay un sufrimiento. ¿Y cuándo va a terminar? Pues hasta que el bebé salga. De alguna manera, aquí está hablando de esto. No pierdan el ánimo. Vendrá la cosecha. Así que Pablo describe ese momento, ¿verdad?, como arduo y doloroso, y lo está equiparando precisamente con esta labor de parto. Pero hay una recompensa. ¿Cierto, mujeres? Es fácil entonces perder el ánimo cuando alguien se siente de esta manera. Pero es exactamente lo que Pablo enfatiza. Sigan adelante sin cansarse de hacer el bien. No se cansen. Y mira otro detalle que el autor resalta en esto.
es que lo hagan cuando es oportuno, porque quizás ya no habrá otra oportunidad. Ya no habrá más oportunidad de hacerlo. Así que él hace el llamado de aprovechar para hacer el bien, pero también apunta a quién debe hacerse. Y en primera instancia señala que debe ser a los miembros de la iglesia. Y a veces, nuestra tendencia es precisamente a que ellos sean los más olvidados, ¿verdad? Pablo afirma que si se tiene oportunidad se debe hacer el bien para todos, pero da una prioridad. Primero, a los de la familia de la fe, es decir, a otros creyentes. Mira, ayudar a las necesidades de los otros creyentes es algo que la iglesia en general había puesto en práctica desde el primer siglo, de hecho, de una manera extraordinaria. Fíjate bien lo que Lucas escribió en Hechos, capítulo 4, versículo 34. No había, pues, ningún necesitado entre ellos. Y luego explica que los que tenían bienes, vendían sus bienes, y entonces se distribuía cada uno según su necesidad. Y así eliminaban la necesidad entre los creyentes de Jerusalén. Ahora, esto no podemos generalizarlo, porque a veces podemos pensar, ya ves, la Biblia dice que vendamos todas nuestras cosas y las repartamos entre nosotros. No está hablando de eso. Y tampoco este es el principio del comunismo cristiano, ¿verdad? No. Esta era una necesidad que sucedió en aquel tiempo, pero está hablando del ánimo para ayudarse entre los otros, ¿verdad? Entre unos y otros, perdón. Así que desde el primer siglo esto caracterizó a la iglesia. En la práctica, ver por los otros. Mira, tras la persecución que hubo en los primeros siglos y la hambruna en Judea, las iglesias ofrecieron ayuda a los hermanos. Sin embargo, la generosidad no paró con esa iglesia de los primeros siglos. Quiero contarte una historia y con esto vamos a terminar. Es una historia que tiene que ver con esto a lo que Pablo está apuntando. Entre los años 300 hubo un emperador romano llamado Julián. Él quiso restituir y promover la religión greco-romana. En algunas de sus cartas, que creo que todavía se pueden consultar, ¿verdad? Él habla de los galileos o los nazarenos, los cristianos. Y se refiere a ellos como ateos. ¿Por qué? Porque no eran de su religión. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban a los dioses romanos. Pero hay algo interesante en sus cartas. Y es que este hombre no recomendó perseguirlos como varios de los emperadores. Hubo mucha persecución previa. Él no recomendó perseguirlos, sino imitarlos. Qué interesante. Pero no solo eso, sino que le pidió al liderazgo de su iglesia que los superaran en cuestión de la generosidad. Ellos veían que los cristianos en aquel tiempo eran bastante generosos. Así que en una de sus cartas él escribió lo siguiente: no quiero que se mate a los galileos, ni que se les golpee, ni que sufran ningún mal. Con todo, declaro que hay que honrar más que a ellos a los que temen a los dioses por culpa de la locura de los galileos. Poco ha faltado para que todos se hundieran. Fíjate bien. Luego, en otra carta que dirige a un sacerdote en Galacia, precisamente, escribió esto: la religión helénica no está haciendo los progresos que yo esperaba.
Y eso es por causa de los galileos. Debemos ocuparnos realmente. Y no basta con que lo que tú hagas, y le escribe al sacerdote, lo que tú hagas sea suficiente, sino que tú debes instruir a otros sacerdotes para que hagan esto sin excepción. Estimúlalos a su celo. Abre en todas las ciudades albergues para que los extraños puedan gozar de nuestra humanidad. No solo de los que son nuestros, sino también de todos los demás. Si andan faltos de dinero, hay que usar una quinta parte a favor de los pobres que están empleados en el servicio de los sacerdotes, y el resto repártanlo entre los extranjeros y mendigos. ¿Por qué? Porque sería vergonzoso cuando ni uno solo de los judíos mendiga, o de los impíos galileos. Además, a los nuestros deben de verlos como personas realmente que les favorecen. Interesante que este emperador escriba acerca del testimonio de los cristianos. Él termina diciendo esto: acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, enseñándoles que forman parte de nuestra tradición. No dejemos a celosos imitadores, y eso se refería a los cristianos, del cuidado de continuar nuestras buenas obras, no deshonrosa causa con nuestra indiferencia. No abandonemos nosotros mismos el culto a los dioses. Si me entero de que actúas según estos preceptos, me llenaré entonces de alegría. Este emperador no denunciaba a los cristianos como locos, sino que más bien invitaba a sus propios sacerdotes a imitar su comportamiento, a intentar incluso, ¿sabes qué?, superar la generosidad de los cristianos. Pablo entonces exhortaba a los gálatas para que a sus vecinos y aún a sus enemigos, ¿verdad?, pudieran seguirles testificando. Mira, yo creo que esta sigue siendo una realidad para todo el creyente. Que a pesar de que otros no puedan estar de acuerdo con lo que tú y yo creemos, puedan admirar el fruto evidente que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Que todos puedan darse cuenta de que la generosidad que emana de un corazón redimido y que sigue siendo moldeado por la obra de Dios es evidente. En este pasaje, entonces, Pablo va a conducir de lo personal a lo comunitario. Y podemos entender que el mensaje principal es que el fruto del Espíritu no es un logro individual, sino una obra del Espíritu Santo en la comunidad. Que solo en la dependencia al Espíritu Santo podemos restaurar, compartir, cargar, sembrar, amar. Mira, resumo toda esta predicación quizás en esta línea. Una vida que es guiada por el Espíritu siempre será reconocida por el amor práctico de los unos a los otros. Así que pidamos que el Espíritu Santo nos llene y nos siga capacitando para vivir amando a Cristo, a su iglesia y a nuestra ciudad.